Buenos días y vamos a empezar con ayuda del Dios Alto. Bueno, me llamo Eliezer Papo, soy nacido de Sarai, Bosnia. Vine a Israel o Fisialia en 1991, antes de que empezó ahí la guerra civil. Y desde entonces estoy morando aquí en Jerusalén. Mientras estoy dando clases de literatura judeo-española y semejante en la Universidad Ben Gurion, en el Negev. Bueno, esto es quién soy yo. Ahora, lo que estamos haciendo aquí, esta no es una excursión de Wikipedia. Quiere decir, yo no voy a echar, como en las bodas, este buquet de todo modo de datas y años y tal y cual. ¿Por qué? Porque hoy en día esto es totalmente inoportuno. Cada uno puede abrir y en el lugar buscar cualquier cosa, sino que no tenemos menester de esto. Si no, esto es, decimos lo que esta excursión no es, y ahora diremos lo que sí es. Lo que sí es, realmente, es una excursión folclorística. Quiere decir, una excursión que sigue los cuentos sefaradíes de Jerusalén. Ahora, yo, como folclorista, más me interesa el cuento que los factos. Porque el cuento de sí para sí es un facto. ¿Por qué? Porque si una comunidad escoge de presentarse ansina y ansina por medio de un cuento, entonces a mí, como para investigador del folclore y diremos, de la identidad y del autoentendimiento de aquella comunidad, buenos días, más me importa de cómo se ven, de cómo eran. Así que nos vamos a concentrar primeramente en los cuentos que contaron los sefaradim de sí para sí, que contaron los sefaradim sobre ellos propios. Están estas plafonieras, quiere decir, estas lámparas del plafono, hasta ahí se ve de afuera. Y todo lo que estás viendo de aquí, de adentro, de afuera no se ve. Ahora, hubo la población judía, o el yishuv judío en la ciudad vieja, tuvo sus subidas y abajadas como EKG. En corto dicho, el yishuv judío de la ciudad vieja tuvo sus subidas y sus abajadas, En un cierto momento, la situación fue tan negra que no hubo, en Yom Kippur, no hubo minyan de Dios. No hubo un solo minyan en Jerusalén entera. Los buenos de nuestros viejecicos se toparon en el Cal y empezaron con Pesuké de Zimra, con los Korbanot, en Pesuké de Zimra, y están llegando al primer Kadish y no tienen minyan. Y aparece una persona barbuda, con una barba blanca larga hasta aquí, sí, y se asenta. Y ellos todos muy gustosos de ver que vino el trecer el desen para el minyan, y empezaron a decir la tefilá, y tefilá sefaradí es muy larga, y el viejo asentado, y todo bien. Y de ahí pasaron a Musaf, y de Musaf Pishin a Minha, y de Minha a Neilá, y en como escaparon la Neilá, y pasaron al Arvit, y dijeron la Avdalá, y vienen a decirle al viejecico muchas gracias por venir. Él desapareció tal y como apareció. Desapareció de una manera milagrosa. Los buenos de los sefaradim, Pishin, entendieron que este era no otro, sino Eliyahu Hanaví, Zahur Letov. Por esto, esta esnoga se llama Eliyahu Hanaví. Quiere decir, dejaron de la llamar que Halcyon,
y empezaron a llamarla Eliyahu Hanaví. ¿Ama por qué? Porque desvalopó otruna que empezaron a llamarla Eliyahu Hanaví. Que empezaron a llamarla Kehal Sion. Allora, la silla en la cual se asentó el bueno de Eliyahu Hanaví, Zachur Letov, todos los Yerushalmis la consideraban por una silla maravillosa. Y venían mujeres, no solo sefaradiot, sino tanto ashkenaziot, y no solo judías, sefaradiot y ashkenaziot, sino que tanto mujeres musulmanas y mujeres cristianas, las mujeres que tenían problema de preñadez, de entrar en preñadez, venían, se sentaban en aquella silla. Por esto, fragvaron al lado una como mehará aquí abajo, y en esta mehará adjuntada a la esnoga se topaba la famosa, maravillosa silla de Eliyahu. Y la podéis ver ahí, en la estampa, podéis ver la silla de Eliyahu Hanaví, junto. אני אשמח, ראיתם מה זה ספרדים? אני אשמח לתה, כי באמת נשארתי בלי קפה. לא, קפה לא, אני כבר שנתיים לא שותה. תה. אני מקווה שיש תה. אם אין אז מים. אם אין תה אז מים. קפה אני לא שותה. תודה. Bueno, ahora podéis ver, por encima de la silla, podéis ver el candil. Y ahí venían hubo musulmanas que no les resentaba bien de salir, sabéis cómo son con las mujeres, no las dejan salir. Entonces estas mujeres mandaban parás para que se enciende el candil por encima de la silla de Eliyahu Hanaví. Y turcas, musulmanas y cristianas. Y unas más venían cristianas que musulmanas no salen tanto, y si salen no entran al Ma'aleh judío, quiere decir al quartier judío. Allora, una cosa sobre el Islam. Cuando empezó a desarrollarse el Islam, ellos vinieron con una idea que realmente todas las leyes reveladas, quiere decir dadas por el Dios, son legítimas. Y por esto no hay que derogar con las manos ninguna de las religiones anteriores. ¿Qué quiere decir esto? De punto de vista islámico, si yo lo traduzco al ladino del siglo... ¿Me entienden todos? Si yo lo traduzco al ladino del siglo XXI, los musulmanes consideraban que el judaísmo era dos. ¿Conocéis el programa de dos en el computer? Que no hubo iconas y no hubo estampas, y este es el judaísmo. Después vino la cristianidad, que se llamaban Windows 3.18. Y después vino el Islam, que se llama Windows 10. Ahora, de punto de vista islámico, no hay ninguna razón de seguir manteniendo el 2 o de seguir manteniendo el Windows 3.18. ¿Por qué? Sí son unos programas divinas y sí son unos programas legítimas. No hay más support. Quiere decir, una persona que llama a su agente de computer y le dice, tengo problema con mi computer, y le dice qué sistema ¿qué sistema está usando? Lo que se llama en hebreo Maarechet Hafalá, ¿no? Le dice qué sistema está usando y él dice 2. Le dice, mire señor, no hay más support para el 2. Y él dice, yo lo merquí de vosotros. Ellos le dicen, sabemos. Por esto le daremos un precio preferado a que pase al Windows 10. Y él dice, no, yo quiero seguir con lo que conozco. Le dicen, mire señor, no hay más support para esto, no hay agentes que entiendan en esto más. Quiere decir, la idea es, los cristianos y los judíos pueden seguir manteniendo su rito, la idea islámica era que dentro de 2 o 3 generaciones se van a morir y todos van a pasar al Islam, porque ¿quién va a seguir con el 2 cuando hay Windows 10? Bueno, esto nunca pasó. Ahora, las leyes de Omar, o el pacto de Omar, cuando Omar vino a Jerusalén y conquistó a Jerusalén de las manos de los
cristianos. Omar dijo, bueno, los judíos pueden seguir manteniendo sus esnogas y los cristianos pueden seguir manteniendo sus iglesias, pero no pueden fraguar nuevas. תודה רבה, תזכה למצוות, תודה. Y los unos y los otros pueden seguir manteniendo lo que tienen, pero no pueden fraguar cosas nuevas. ¿Y por qué? Porque ninguno no va a investir en desarrollamiento de dos cuando hay Windows 10. Y por esto también, si se derroca una iglesia o si se derroca, si se destruye una esnoga de sí para sí, no hay que repararla. Es un simán de los cielos que el Dios quiere que pase a Windows 10 y punto. Cuando fueron expulsados los sefaradim de la península ibérica, 1492, entonces, claro, llegando al imperio, al Estado osmaní, era obvio que esta gente tendrán que fraguar sus esnogas, ¿no? Porque el sultán los dejó entrar. A mí, ¿qué me ayuda? Que me dejaste entrar si no me dejas vivir. Entonces, desarrolló una cosa muy turca, que se llama corrupción. ¿Sí? O nosotros estamos usando una palabra turca, se dice rushvet. Rushvet es shohad. ¿Sí? Quiere decir, si un kal o una esnoga costa $1.000.000 para la fraguar, en el imperio o en el Estado osmaní, esto costa 2 millones. ¿Por qué? Porque hay que pagar 200.000 al cadi del lugar, que va a afirmar que no se trata de una esnoga nueva, sino es reparación de una cosa que existió ahí. Ahora, él sabe que vosotros estáis mintiendo, vosotros sabéis que él sabe, que vosotros sabéis que él sabe que él está mintiendo, y le duele en el corazón. No es una cosa kulay de mentir. Ama es un menester del tiempo, es tzorech shah. Por esto dicen, mira, nosotros estamos pasando por el Sharia para dejaros crecer. Tenéis que saber apreciarlo. Por esto, hay que pagarle, diremos, 200.000 al cadi. Ahora Cadi pasa esto al muftí. El muftí también tiene que firmar. El muftí sabe que el Cadi está mintiendo. El muftí sabe que vosotros sabéis que el Cadi está mintiendo. Y el muftí sabe que vosotros sabéis que él sabe que el Cadi está mintiendo. Por esto también a él hay que darle rushvet. Ahora el muftí pasa todo esto al Sheikhul Islam, que es el gran muftí del Estado osmaní. Él sabe que el muftí está mintiendo. Y que el cadi era mintiendo, estaba mintiendo, y hay que darle rushvet a él también. Y al cabo todo esto viene al sultán y él tiene que firmar. Entonces, si al primero dates 100.000, y al segundo 200.000, y al tercero 300.000, ahora tienes que dar 400.000 al sultán, todo en junto, €1.000.000. Al lado de €1.000.000, ¿cuánto cuesta para fraguar? Por esto, una grande parte de las esnogas no eran esnogas formales. Quiere decir, la gente convirtieron una parte de su casa en una esnoga sin demandar permiso. Y de vez en cuando fraguaron unas casas para la oración sin demandar permiso. Esto es lo que se llama en hebreo moderno, bniá lo hukit. Ahora, este kal de aquí, de la izquierda, es el primero de la Beniá lo hukit sefaradí en Jerusalén. ¿Y cómo fue la cosa? Cuando entraremos por ahí, yo voy a retornar sobre los puntos más importantes de esto, todo en hebreo. Por esto, realmente estoy contando el cuento de los dos cales aquí en ladino y ahí haré los dos cales en hebreo. En cualquier caso, cuando entraremos a este otro cal, vas a ver una cosa súper turbo maravillosa. Y esto es que hay una parte hecha de piedra donde estuvo un lugar, diremos, capalí, con capac, ¿no? Para poder meter ahí abajo la teva. Y el ejal
también era hecho de piedra. Y el resto de la esnoga, de una parte teníamos las piedras de esta esnoga, ¿no? Y de la otra, cosa de madera, lo que se llama parmaques en judeo español o tarabás. Y por encima de esto metían un sejaj, como en la sukkah. Ansina que este cal, por años y por décadas de años, realmente era como una sukkah, ama en Jerusalén, con la clima que tenemos aquí, una sukkah se puede usar para decir la tefilá 300 días del año, ¿no? Porque siempre cuando no hay lluvia y cuando no hay nieve, se puede decir la tefilá ahí. ¿Y cómo lo sabemos todo esto? Porque hay viajadores que escriben sus diarios de viaje y que vienen a Jerusalén y dicen: en Jerusalén los sefaradim tienen 2 cales apegados, uno chico y uno grande. Y el grande es como un mavoy, así dicen en hebreo. ¿Sí? O que dicen es como una huerta, o que dicen es como una sukkah. Y quiere decir, aquí hubo una parte de piedra para poder meter embaixo de esta parte, embaixo de la... una cosa semejante como aquí, y podían, en los días de lluvia, podían pasar por ahí la teva, ¿no? Y también la parte donde se guardan los Sifrei Torah, esto era hecho de piedra. Y el resto abierto con un sejaj. Ahora, la cosa interesante, este cal empezaron a llamarlo Eliyahu Hanaví. Entonces, este cal empezaron a llamarlo Kehal Sion. Entonces, este es Kehal Sion 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Así los sefaradim. Este era chico y este era grande. Así que este lo llamaban cal chico o cal chichu, cal chico, y este lo llamaban cal grande. Bueno, ahora empezaron a venir otros judíos. Bashustuné, bienvenidos, Beruchim Abaim, todo bien. Ama hubo un problema grande, que estos otros judíos no entendían que los sefaradim son más importantes y más excelentes y más no sé qué. Entonces, les pareció a los churdis y a los gurjis y a los hasidim y a los ashkenazis, a todos les pareció que pueden salir abajo con los sefaradim. Y a los sefaradim esto no les parecía para nada. Por esto, decidieron que este cal ahí realmente es la yeshiva de Rabban Yohanan ben Zakkai. No se acordaron de esto inmediatamente, se acordaron solamente cuando empezaron a venir los demás. Ahora, todos los que conocen la historia del judaísmo saben que Rabban Yohanan ben Zakkai es la alca que manca en la cadena de la transmisión judía. Quiere decir, antes de Rabban Yohanan teníamos un judaísmo migdashocéntrico. El Bet HaMikdash era en el centro del judaísmo. Y después de ahí empieza el judaísmo rabínico. Y la persona que era chupri, la persona que era ponte entre el judaísmo del Mikdash y entre el judaísmo de la esnoga, era Rabban Yohanan. Rabban Yohanan salió de Jerusalén, vino a Vespasián, el futuro emperador del Imperio Romano, le dijo: yo te estoy profetizando en el nombre del Dios que no solo que vas a vencer en esta guerra, sino también te harán emperador del imperio entero. Este le dijo: oh, Bashustuné, ¿qué mustuluk te puedo dar? Quiere decir, mustuluk, ¿sabes la palabra turca? Mustuluk es premio que se da a la persona que te trae albricias buenas, ¿no? Besorot tovot. Entonces, él le dijo: ¿qué quieres de mustuluk? Él le dijo: dame Yavne con sus sabios. Le dio Yavne con sus sabios, vino por ahí Rabban Yohanan y empezaron a decidir qué sí pasa al judaísmo y qué queda en el Mikdash hasta el Mashiach. Esta también se trata de una cosa bastante complicada, porque todo lo que tomaron los cristianos no tomaron los judíos. Y todo lo que tomaron los judíos no tomaron los cristianos. Por ejemplo, los cristianos metieron la menorá en el altario de iglesias ortodoxas. Los judíos dijeron: menorá no se puede fraguar afuera del Mikdash. Los judíos continuaron con el shofar. Antes de la destrucción del templo, el tañer de shofar era solamente en el templo.
y no en las esnogas. Rabban Yohanan decidió, shofar sigue. Como decidieron los judíos que el shofar sigue, los cristianos dijeron no sigue. De vosotros no sigue. Y así todo. Los judíos, los cristianos tomaron, por ejemplo, la levoná, ¿no? La ketoret. Los judíos dijeron no hay ketoret en el Beta-Knesset, ¿no? Y así semejante. En cualquier caso, todos los judíos del mundo mundial saben que sin el Rabban Yohanan ben Zakkai no hay judaísmo. Por esto dijeron los sefaradim, aquí se desarrolló el judaísmo. Por esto sabéis que nosotros somos los judíos más importantes en Jerusalén, en tierra de Israel, en el mundo y en el universo. ¿Por qué? Porque esta cosa que nosotros la llamamos judaísmo desarrolló aquí ante nosotros. ¿Qué dijeron los demás? Los churdis, los gurjis, los ashkenazis, dijeron, quiere decir, no los impresionó mucho. Dijeron los sefaradim, hay que pensar más. Entonces inventaron una conseja muy linda, una leyenda muy linda, que en este cal, que empezaron a llamarlo Ribaz, Rabban Yohanan ben Zakkai, en el cal de Ribaz se guarda una redoma de aceite que nos quedó del Betamigdash. Y con este aceite, Eliyahu Hanaví, Zachur Letov, que nunca se murió, tiene que venir para untarlo al Mashiach y para encender la menorá. Y esta redoma fue sellada con el muhur, con el sello del sacerdote grande, del Kohen Gadol. Y al lado de esto también un shofar, que es un shofar del Bet HaMikdash, con el cual Eliyahu Hanaví va a tañer para decir, no תקע בשופר גדול לחירותנו ושא הנס לקבץ גלויותינו וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו. Entonces, esto sí que impresionó a muchos y todos los judíos de otras leyes así se dice, empezaron a venir para ver la redoma de aceite y para ver el shofar. La idea es muy achik, quiere decir muy obvia. Todos esperamos al Eliyahu. Ama Eliyahu tiene que pasar por la esnoga sefaradí. Ahí tiene que tomar por reverse a los instrumentos menesterosos para la Geulá. No hay Geulá sin el Gabay de la esnoga sefaradí en Jerusalén. Eliyahu Hanaví, cuando vendrá, tiene que venir primero por aquí. Buenos días, con salud y vidas, ¿quién sos tú? Yo soy Eliyahu Hanaví, damos el Teudat Zeut. Bueno, aquí, firma aquí, recibites la redoma, recibites el shofar. Ama no hay Geulá sin los sefaradim. Y esto sí que impresionó muy mucho a los demás. Para decir una cosa más aquí, antes de pasar ahí, y ahí lo repetiré, la más grande parte en hebreo, vas a ver que los judíos surguneados, quiere decir expulsados, del Kehal Sion 2. Cuando vinieron aquí, fraguaron 2 ejalot. ¿Y por qué 2 ejalot? ¿Qué quiere decir por qué 2 ejalot? Cada uno sabe que hay 2 ejalot. No. Lo explicaré. Es que ahí tenían 2 ejalot por razones técnicas. Hubo unas columnas en el medio del Kal. Si metían el ejal en el medio de la pared frente al cótel, entonces ninguno no podría ver, ni los Sifrei Torah que quitan ni nada. ¿Qué hicieron? Metieron 2 ejalot, uno a la derecha y uno a la izquierda. Ama, cuando los expulsaron de ahí y cuando vinieron por aquí a fraguar uno nuevo, ellos sabían que una esnoga debe tener 2 ejalot. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere decir por qué? Así no crecimos, así no topimos el mundo, así nuestros papús nos dejaron el mundo y así nosotros lo vamos a dejar a nuestras criaturas. Así que podéis ver, hasta el día de hoy hay 2 ejalot. Después empezaron a venir los temanís y los gurjis y los churdis y los ashkenazis y empezaron a fraguar sus esnogas, cada uno como vino ante su papú. Los de Yemen, yemeníes, los de Gurjistán, gurjís, los de Kurdistán, kurdís o churdis, y los sefaradim empezaron a visitar en bodas, en Berit, y todos estos tienen un ejal solo. Y retornan los sefaradim a su Kal
Y dicen a Dios, ¿y por qué vosotros tenemos dos? Y entonces, ninguno ya no sabía más que en San Martín, en la sinagoga de San Martín, tenían dos, por razones técnicas. Lo que pasó, se desvelopó el cuento que nos dijiste tú. Dijeron los sefaradim, cuando nosotros quisimos fraguar esta sinagoga, demandimos fermán del pasha. El pasha turco nos dijo, nosotros estamos achetando y respetando a todos vuestros profetas. Y vosotros a un profeta que tenemos no queréis respetar, ¿para qué que vos dé? Le dijeron los buenos de judíos, ¿cómo lo podemos sobrepasar, este obstáculo? Les dijo, solo si metéis Corán al Ejal, vos dejaré fraguar. Ellos dijeron, ¿cómo vamos a meter Corán en el no Tselem Be'Ejal? ¿Cómo vamos a meter Corán en el Ejal? Fraguaron dos. Bueno, no tiene nada que ver, ¿cómo lo sabemos? Porque esto fue fragua ilegal. Nunca obtuvieron una permisión, o esto fue una suká, que la convirtieron en una sinagoga fixa. Así que esto nunca pasó, sino los sefaradim vinieron, vieron que solo ellos tienen dos ejalot, se olvidaron de la razón técnica por la cual tenían dos ejalot y desarrollaron un cuento muy lindo.